Entonces el primer tip cuando llegues aquí a Canadá y quieras hacer tus compras, tu mercado, tu supermercado, tu comida que quieras comprar, siempre en las casas dejan los periódicos de todas las ofertas y todo. Yo siempre los reviso porque siempre hay algunas ofertas que vale la pena. Estos llegan cada semana. Así que cada semana, bueno, aquí en mi ciudad, aquí en la provincia, llegan cada jueves o viernes. O sea, cada jueves hay uno nuevo. Entonces, por ejemplo, este es el del Walmart. Y aquí miren, pues la harina está bien barata. 1.97, que es 2 kilos y medio. El jugo y luego la manzana está a 87 centavos la libra. Y la carne a 2.88. Y así, entonces tú puedes decir, siempre los de las páginas principales es la oferta más barata. Siempre. Entonces uno puede ver, por ejemplo, de Walmart. Ya sé que voy a ir a comprar harina o jugo a Walmart. Y por ejemplo, otra tienda que también os voy a llevar es el Giant Tiger. La cartera de huevo de 30 a 4.97. Y así, ¿no? Tenemos la lechuga. Tenemos también el aguacate. Los 4 aguacates por 1.97. Esta es una ganga. Porque normalmente un aguacate solo está en 1.50. O a veces el paquetito de los aguacates está en $5. Pero está a 1.97. Entonces, por ejemplo, en Giant Tiger tengo que comprar el huevo. Y tengo que comprar el aguacate. Y en Walmart tengo que comprar la harina, el jugo y la carne. También la manzana. Y así, hay algunas cosas de ropa o lo que sea, pero yo siempre me fijo en la comida. Por ejemplo, Safeway y Sobeys, que son unas cadenas de comida un poquito más de alta gama, casi no tienen ofertas. Las ofertas que tienen es el precio regular, básicamente. Y ya lo demás es más caro. Siempre que lo reviso, nunca dan tantas ofertas. Pero mucha gente le gusta porque no apoya a Walmart aquí porque pues es canadiense y ellos prefieren comprar local, ¿no? Pero yo sí compro en todas partes. Yo compro Walmart, compro canadiense, yo a todas partes. Y así vas revisando cada uno y te das dando cuenta qué es lo barato de la semana para que veas comprar. Coop es una tienda que es canadiense, es una cooperación. Entonces aquí tú acumulas puntos, dinero y cada año te los regresa. Como en Costco tipo. Nomás no necesitas membresía. Aquí simplemente vas acumulando. Tienes como un código. Un código que te van anotando los puntos. Y ya al final del año te regresan como un dinero. Porque has comprado ahí. Pero aún así es un poquito más caro. Yo he comprado ahí varias veces. Y siempre es un poquito más caro que Walmart, que Giant Tiger. ¿Sí? Pero aquí primero es como debes de planear un poquito tus compras. Entonces vamos a ir a las tiendas y vamos a ir al grano. Te voy a enseñar lo que yo hago del tip para poder ahorrarte para comprar comida más barata y a las diferentes tiendas que voy. No voy a enseñar tanto los precios ni qué es lo que vale porque hay muchos videos de esos, pero lo que he visto que no te dicen cómo ahorrarte. Entonces ya vimos lo del periódico. Te voy a llevar también a las tiendas para que veas las secciones donde está un poquito más barato, donde yo agarro las cosas y también para que veas que, bueno, no a veces en una tienda uno que vaya no es la opción, uno tiene que ir a varias tiendas y depende, ¿verdad? Si tienes coches, si están cerca o no. Yo voy así a ese orden porque son las que me quedan así de paso. La primera tienda que venimos va a ser Giant Tiger. Es una tienda que las cosas venden baratitas. Venden comida, venden cosas para el hogar, cositas. Vamos a ir aquí primero a ver qué onda. Y pues básicamente estamos ya en primavera, así que aquí en Saskatchewan lo que hacen es cuando está nevando y todo, avientan tierra. Entonces todo el piso, las calles, todo el piso está lleno de tierra. Entonces cuando hace mucho aire, toda esta tierra se levanta y pues mucha gente tiene alergias y así, y más con las alergias de la primavera. Entonces si siempre vas a ver tierra tirada hasta que la recogen, la empiezan a recoger como hasta mayo, que se empieza a poner más calientito, unas barredoras empiezan a recoger la tierra
Pero sí, básicamente aquí en Saskatchewan todas las ciudades se le echan tierra y vas a ver el terregal. A veces uno piensa, ay, pues Canadá yo pensaba que era muy limpio y todo, pero no es de que esté sucio, de que la gente tira la tierra ni nada, pero simplemente es de que es la que se queda aquí desde todo el invierno, ¿verdad? Recordemos que neva y ahí se va quedando, ya que se quita toda la nieve, entonces ya se queda hasta abajo la tierra y es lo que va quedando. Ok, ya entramos aquí a la tienda, aquí al Giant Tiger. Vamos a ver qué nos encontramos. Y pues básicamente venden, como te digo, comida y ropa y cosas para el hogar. Pero yo lo que hago, este es el segundo tip para poder comprar comida barata aquí en Canadá, es normalmente todas las tiendas tienen obviamente sus ofertas de la semana en el periódico, como te lo dije, pero tienen esta sección, miren, tienen esta sección de como cosas que ya se van a echar a perder según eso, pero todavía están buenas. Entonces, por ejemplo, estos a $2, este a $1, entonces, o estas a 50 centavos. Miren, estas a 50 centavos, las bajan. Entonces, de aquí nos podemos llevar básicamente lo que nos vaya a gustar. ¿Sí? Esas casi siempre bajan las verduras y por ejemplo las cosas así que se vayan a echar a perder. Aquí habíamos dicho que los huevos, me voy a llevar huevos, porque se acuerdan que los vimos en oferta. Los huevos los vimos en oferta, entonces me voy a llevar 2 rejas de huevos. Sí, que los vimos. También, ¿qué es lo que vimos aquí? Los aguacates, ¿verdad? Aquí también de este lado ponen a veces, cosas de oferta y eso, pero no hay nada hoy. Entonces yo primero vengo así rapidito, ya sé lo que voy a comprar, sí, porque ya vi en el periódico, ya vi qué es lo que puedo comprar de lo barato, de lo que bajaron. Y no tengan miedo, tengo yo bastante tiempo comprando así y no se echan a perder las cosas. Simplemente las ponen porque se ven un poquito mal y así. Así que pues hay que ir a la siguiente tienda. Esta es la segunda tienda, es el Wholesale Superstore. Es de la misma cadena de Superstore de aquí de Canadá, pero esta se llama Wholesale, es como ven como tipo Costco, como tipo Sam's, pero en chafita, no necesitas membresía. Entonces vamos a ver, aquí también vengo yo porque aquí compro el jamón, aquí compro varias cosas así de a mucho. Entonces vamos a ver qué es lo que tienen. Aquí se tiene que poner una moneda para que salga el carrito, pero yo no necesito carrito, así es que nos vamos a poner por acá. Y así es como más o menos se ve. Si se fijan, venden así de a mucho. Y aquí también hago la misma cosa. Checo en las cosas que están baratas primero y sí se ahorra uno, la verdad. Miren, aquí por ejemplo está este de pan. Y aquí tienen la calcamonía rosita, quiere decir que esos tienen el 50%. Entonces estas valen $3 menos el 50, son $1.50. También estos valen $2. Pan, aquí $1.25 este pan italiano. Me voy a llevar estos que son para hacer unos muffins con huevito. Y así. Y aquí también, aquí es en la parte del refri donde venden las cosas las cosas frescas, el huevo, la leche y todo. Y aquí también podemos ver, por ejemplo, esta carne está con el 30%, si se fijan. Entonces aquí ya te puedes ahorrar el 30%. Venden jamones, ¿sí? Los quesos, la leche. Aquí jamón,
Más jamón, jamón del grandote. Aquí mucha gente lo que hace es compra el jamón grandote y ellos tienen una slicer, una máquina que lo corta, que lo rebana y ya tú te ahorras mucho porque este vale $19. Entonces, o si compras 2 o más, a 18. Entonces te puedes ahorrar bastante. Aquí también en estos a veces se les va quedando y los empacan individuales y les bajan el precio. Entonces aquí normalmente yo compro como el tocino, las carnes frías, compro, por ejemplo, aquí el huevo. Miren, el huevo está a $8, pero nosotros lo compramos en el Giant Tiger, ¿se acuerdan? $4.97 y compramos 2. Entonces yo es lo que hago, busco a veces así las ofertas de los que tienen los periodiquitos, y si no ya vengo aquí personalmente a las ofertas que hay. Y ya obviamente si no está en oferta, entonces ya compro lo que viene siendo el precio regular y todo. Pero siempre vengo a diferentes tiendas para alcanzar más. Y miren, aquí está la parte de los vegetales. Ahora hay muchos. Entonces, por ejemplo, las uvas aquí al 50%. Las manzanas, me voy a llevar manzanas. Estas valen $5.98, pero con el 50, $3 y son 5 libras. Yo me voy a llevar estas. Sí, también las uvas están baratas, pero ahorita no me voy a llevar uvas. Miren, estos son los pepinos también a $2.91. Normalmente cada pepino vale a $1.50, $1.80, pero aquí los 3 por $1.50 porque es la mitad que eso. Entonces me voy a llevar pepinos. Sí, puedes llevarte lechugas, puedes llevarte espárragos también, cebollines, básicamente de todo aquí. Entonces, hoy sí tienen de todo. ¿Sí se fijan? Hasta aguacates, mucha gente. Yo soy amante de los aguacates. Entonces, hoy están buenos, no sé cuánto valen creo que $5 menos el 50, $2.50, pero acuérdense que en el Giant Tiger estaban a $1.98. Entonces yo ya los compré ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué más hay? Miren, tenemos lechugas, tenemos brócolis, tenemos básicamente todo. Mira, muchos aguacates. Están a $1.68 cada uno por 4, o sea, 75 centavos cada uno. Pero yo ya tengo, acuérdense, yo me llevo también de este celery porque hago mucha agua fresca de apio con pepino. Me gusta mucho el agua fresca de apio con pepino. Y pues me voy a llevar uno de estos. Entonces, así es como también uno puede ahorrarse. Les voy a llevar aquí más o menos los limones, valen 98 centavos. Entonces, aquí está todo esto. Miren lo que venden aquí de chiles. Aquí venden los chiles Anaheim, los jalapeños y los poblanos, pero miren el precio de los poblanos. Aquí a veces también venden tomatillo, pero hoy no tienen tomatillo. Entonces aquí a veces compro. Aquí en esta ciudad pequeña abrieron una tienda mexicana, así que los voy a llevar un día a la tienda mexicana. Está chiquita, tienen pocas cosas, pero tienen lo necesario. Así que vamos a llevarlas. Estos son los refris, si se fijan, todas esas calcamonías rosas son de que están en oferta al 50%. Entonces siempre hay muchas. Esa es la diferencia aquí en las ciudades pequeñas. Entre más pequeña la ciudad, más oportunidades te llevas de agarrar ofertas, porque casi no hay gente. Entonces pues se quedan las cosas y las van poniendo. Si se fijan, en ciudades grandes esto casi no pasa, porque la gente se lo lleva de volada. Es lo que me he fijado. Cuando voy a Saskatoon casi no hay de esto, pero siempre que estoy aquí en la ciudad, siempre hay. Yo me llevo de este jamón, o si no de este me voy a llevar. Ese es el jamón que me llevo, es 1 kilo por $9.97. Aquí los voy a llevar al pasillo donde está la comida internacional, que es lo que... Antes de que tuviéramos la tienda mexicana aquí,
pues aquí nos esperanzábamos a que hubiera tostadas o esta maseca y cositas así, pero literal ya quitaron todo lo mexicano, ya no venden ni tostadas ni maseca, solamente pusieron más como cosas chinas, más cosas filipinas. Entonces ya casi no compramos aquí, pero ya lo bueno que ya tenemos nuestra tienda mexicana y pues ahí es donde nos surtimos de tortillas y todo eso. Otra manera de ahorrar es estar comprando, por ejemplo, nosotros no compramos aceitito chiquito, siempre compramos el galón de 16 litros. No galón, sino el cartonzote. Este nos vale 23, pero si hacemos la matemática nos sale mucho más barato. Entonces nosotros siempre compramos este, nunca se nos echa a perder. Mucha gente dice que se hace rancio. No se hace rancio, normalmente nos dura unos 6 meses o más y nunca se nos ha hecho rancio. Y el otro tip es ese, que tú puedas comprar de mucho, como a granel, como no sé cómo le llaman en tu país. Por ejemplo, los costalitos de azúcar de 10 kilos, nosotros los compramos. La harina, cuando está así barata, compramos de bastante. El aceite, todo eso lo compramos. El arroz también. Eso nomás funciona cuando pues tienes una familia, ¿no? Nosotros somos 4, 2 niñas y mi esposa y yo. Entonces sí nos funciona muy bien, pero si tú vienes así como de estudiante o estás solo aquí, a lo mejor no te conviene tanto comprar pues todo el costalote de arroz o lo que vayas a comprar. Pero sí puedes hacer esto. Por ejemplo, ve lo que llevo aquí y todo está en oferta básicamente. Voy a pagar 50% menos aquí, ¿verdad? Y también si agarras las ofertas en el periódico, también esos son los 2 tips más importantes. Que uno es que veas en el periódico a dónde vas a ir. El otro es también que puedas ver qué es lo que tienen de oferta. Y el otro es, pues tienes que ir a varias tiendas, por lo menos a unas 3. Yo voy a Giant Tiger primero. Y si no encuentro nada o encuentro lo que agarre, y ya después me vengo aquí a esa tienda, Wholesale, y después me voy a Walmart. Y a Walmart es lo último porque sé que pues ahí es lo más barato. Entonces si no lo encontré barato aquí, ahí lo compro porque ahí es como el lugar donde uno va siempre a comprar casi todo. Y a veces también en Walmart también tienen estos tipos de ofertas cuando básicamente es más que nada en cosas que ya se van a echar a perder. Las cosas no perecederas como enlatados y jugos y todo esto, eso sí casi no lo ponen en oferta, pero sí hay veces que sí. Así que hay que checarle y pues yo me tardo alrededor de 1 hora o 1 hora y media en hacer todas las compras, en ir a las 3 tiendas, checarme y todo. A mí me gusta, mucha gente no le gusta, entonces es dependiendo, pero sí nos hemos ahorrado. Yo te puedo decir así con sinceridad, nos hemos ahorrado alrededor de unos $50 por quincena, ¿sí? De unos $30 a $50 por quincena, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero más o menos es lo que nos andamos ahorrando por estar buscando las ofertas. Nosotros nos gastamos alrededor de $200 por quincena, $400 al mes más o menos, y eso compramos pues todo lo necesario, y somos 4. Mucha gente dice, ¿cómo le hacen? Normalmente nosotros nos gastamos 200, pero a la semana. Bueno, es que, sí, a mí me gusta venir a ver qué son las ofertas, y también yo vengo 2 a 3 veces a la semana a ver qué hay, o por lo menos una vez a la semana, ¿verdad? A ver qué es lo que está en el periodiquito. Y pues hasta aquí está el video. Gracias por acompañarme aquí a comprar algunas cosas de comer y pues nos vemos en el siguiente video.